las tengamos disponibles, ¿verdad? Quien no pueda asistir, pero por favor, para que yo les pueda poner su asistencia y puedan sacar la calificación de excelente, avisen que no van a estar y que van a ver la grabación cuando no puedan. De preferencia, procuren estar, pero si algún día no pueden, avisen que no van a poder estar ahí en el grupo. Sí, ¿qué pasó, Yuri Picón Herrera? ¿Qué dice Aquí me estoy presentando yo me llamo Yuri Picón Herrera, soy nicaragüense, pero radico en Costa Rica. Okay. Y estoy muy entusiasmada por este curso. Que Dios me los bendiga a todos los compañeros y a usted, maestro. Sea bienvenida, Yuri. Que Dios la bendiga mucho. Qué bueno que está aquí. Vamos a hacer una oración, ¿sale? Para iniciar, recuerden amablemente apagar sus micrófonos, porque si no los apagan, todo lo que hablen allá en su casa se va a escuchar en el grupo. Así que apagamos nuestro micrófono cuando no participamos. Cuando queremos decir algo, levantamos la mano para que el profesor nos dé la palabra. Si hemos visto que alguien levantó la mano primero, seamos cordiales y cedámosle la palabra a esa persona. Oremos a Dios. Amado Padre en el cielo, qué maravilloso y poderoso eres. Me asombra el poder de tu palabra que creó todas las cosas. Gracias por crearme y cuidarme. Gracias por hacerme tu hijo por la fe en Jesús. Cada vez que veo algo hermoso que tú creaste, me recuerda que tú eres mi Padre amoroso y poderoso. Oro a ti en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Si ya han tomado otros cursos en Academia Cristo, ya se saben las reglas. Mostremos respeto, llegando preparados a la clase, viendo los videos que se mandan y repasando las preguntas que se nos dejan. Siendo puntuales, procurando en todo lo posible llegar a tiempo, respetando a los profesores que nos sirven. Ellos son personas que pues en otras universidades o en otros lugares pues ellos cobran sus clases, pero en Academia Cristo ellos amorosamente regalan sus conocimientos, así que respetemos a los profesores que nos sirven. A los compañeros de clase también dirijámonos a ellos con respeto. Y en el grupo de WhatsApp, procuremos usarlo solo para lo que es de la clase, porque ustedes saben que entre más imágenes mandamos, nuestros teléfonos se van saturando. Hay quienes tienen teléfonos con mucha capacidad, pero hay quienes no, y su teléfono se les puede saturar muy rápido. Por eso pedimos que en el grupo de WhatsApp se envíen solo los mensajes necesarios para nuestra clase. Estamos en Academia Cristo, en el Discipulado 1, que consta de 13 cursos en total. 6 cursos son de la Biblia, 3 de las enseñanzas de Jesús, otros 2 son sobre la palabra crece y 2 sobre identificación espiritual y legalismo. Hoy estamos en un curso, en uno de los 6 cursos sobre la Biblia. Nuestro estudio se llama La Biblia en el principio. ¿Qué es lo que vamos a estudiar? Bueno, lo que vamos a estudiar son las historias clave del libro de Génesis, ¿sí? Vamos a estudiar 8 pasajes del libro de Génesis. Y también vamos a dar un método para compartir un pasaje bíblico, ¿sí? Ya sea para que nosotros lo estudiemos personalmente, para que lo compartamos en algún estudio bíblico, porque sabemos que algunos de ustedes a veces enseñan la palabra de Dios a otras personas. Entonces, se trata de estudiar una narración bíblica y también darles un método para que ustedes puedan explicar un pasaje bíblico. ¿Cuáles son las narraciones que vamos a ver en este curso? Vamos a ver la creación el día de hoy. En la clase 2 vamos a ver el hombre y la mujer, su creación.
En la clase 3 vamos a ver el pecado, cuando el pecado entra al mundo. En la clase 4 vamos a ver la narración del diluvio. En la 5, la Torre de Babel. En la 6, la promesa hecha a Abraham. En la 7, la prueba que Dios le pone a Abraham, la prueba de fe. Y en la 8, la bendición de Isaac para Jacob. Y el método que vamos a utilizar para abordar cualquier narración bíblica se llama el método de las 4 C. Es un método sencillito, un método práctico que nos va a servir mucho para estudiar nosotros la Biblia y para compartir la palabra de Dios con alguien. En todos los cursos se recomiendan libros, se recomienda una bibliografía y bueno, la que yo les recomiendo es la Biblia Popular. La Biblia Popular es una Biblia que abajo trae algunas explicaciones y son explicaciones muy buenas, las de la Biblia Popular. A la vez son sencillas y además son muy profundas. Entonces, para consultar cualquier cosa de cualquier parte de la Biblia que ustedes quieran conocer un poquito más, la Biblia Popular trae unos comentarios que nos ayudan muchísimo a entenderla. ¿En dónde conseguimos la Biblia Popular? La Biblia Popular está completamente gratis en el sitio web de Academia Cristo. Ahí ustedes la pueden visitar. Pueden entrar a esta dirección, Academia Cristo, la Biblia Popular y comentarios bíblicos, y ahí van a encontrar esto, van a encontrar todos los libros de la Biblia, le dan clic en el libro que ustedes quieren leer y va a aparecer el pasaje bíblico y abajito un comentario o una explicación sobre ese pasaje bíblico, ¿sale? En Academia Cristo. Ahí ustedes pueden checar cualquier libro de la Biblia Popular o lo pueden descargar en su computadora o en su celular y ya consultarlo con calma después. Ese es lo que yo les recomiendo. Ahora, estas diapositivas que estoy compartiendo, se las voy a enviar al grupo. Sí, estoy compartiendo estas diapositivas que son un PDF, están en PDF. Yo las pongo en el grupo y ustedes ya las descargan. Por si no alcanzan a escribir algo de lo que estamos explicando, todo esto que aparece en la pantalla se los vamos a mandar, ¿verdad? Para que ustedes con confianza descarguen este material, estas diapositivas. Muy bien, después de esto, de estas aclaraciones, vamos a entrar en materia, en lo que es las narraciones del libro de Génesis. Y empezamos haciendo una pregunta. Y la pregunta que empiezo haciendo es, ¿alguien de ustedes ha escuchado decir que los días de la creación no son días normales, sino que son periodos muy largos de tiempo? Hay personas que cuando han leído Génesis, han leído también segunda de Pedro 3:8, que dice, mas oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y la pregunta que yo hago es, ¿alguno de ustedes ha escuchado decir que los días de la creación no son días normales, sino que son días largos? A ver, Juan Fernando, díganos. Buenas noches, hermanos. Sí, yo estuve en una congregación que me enseñaron de esa manera. Me decían que los dinosaurios y toda la creación antigua fueron hace millones de años y que la creación
cuando ya la tierra estaba desordenada y vacía, lo que hace Dios es renovarla y que la renueva en 6 días. ¿Sí? Y que, a ver, que sí que Dios crió todo, no exactamente en 6 días, sino en mucho tiempo. Muy bien. Gracias, Juan Fernando, por su aportación. Y sí, efectivamente, como lo dice Juan Fernando, hay grupos o iglesias que enseñan que los días del Génesis son eras geológicas. Todo esto lo hacen para armonizar la Biblia con la teoría de la evolución. Entonces ellos dicen, no, no está peleada la Biblia con la teoría de la evolución, porque para Dios 1000 años son como un día, y por esa razón los días del Génesis pudieron ser eras geológicas. Entonces no hay ningún problema, no hay ninguna contradicción, y ellos armonizan la teoría de la evolución con el texto bíblico. Ahora bien, siempre se consideraron los días de la creación como días literales. En toda la historia de la iglesia se consideró lunes, martes, miércoles, jueves. ¿Qué pasó, Santos? A ver, díganos. A Santos no le alcanzamos a escuchar muy bien. El cuarto fue mami, se me olvidó la ¿Ahora me escucha? No, aún Hola, no. A ¿me ver. escucha bien? ¿Ahora sí? Bastante ¿Ahora? lejos, pero ¿Ahora sí ya me escuchan mejor. bien? A ver ahí. Ya. ¿Ahora? Sí, ¿Ahora? a ver. Hola. ¿Ahora sí? ¿Ahora sí me escuchan bien? Sí, ya mejor. Sí, ya. Sí. Sí, ya. Buenas, ¿qué tal a todos? Lo que he estado viendo que hay una supuesta teoría de un pastor, bueno, desde su punto de vista privado, personal, de que considera que existe un mundo preadámico. Bueno, es que yo no sé, ¿sí? O sea, un mundo preadámico en el que antes de la creación, antes de Adán, todo eso, existía otro tipo de creación y básicamente esto pues llegó a su fin y es los restos geológicos que podemos ver, según esa teoría. Ok, gracias, Santos. Sí, efectivamente. Lo que pasa es que la palabra Adán en hebreo significa humanidad, ¿sí? Significa hombre en el sentido colectivo. Entonces ellos dicen que cuando Génesis dice hagamos al hombre, dice hagamos a la humanidad. Y ya en Génesis 2, Dios creó nada más a Adán. Entonces ellos dicen que hubo dos creaciones. La primera fue una humanidad en general, y luego Adán, y esos de Génesis 1 son los preadámicos. Escuchando, pues necesitamos lo que él diga ya. Si no, no me sirve para estudiar porque vienen todas las preguntas que él me va a hacer a mí luego. Esto no me va a preguntar esto, me van a preguntar lo que estoy diciendo ya. Según la... Bueno, ahí está, ya explicamos esto de los preadamitas, ¿verdad? Viene de ahí. El otro comentario no lo alcancé a escuchar, pero vamos a ir a poder comentar más adelante, ¿sale? Gracias, Santos, por su participación. Que Dios lo De bendiga. nada, bendiciones igualmente. Ok, entonces tenemos aquí que los días siempre fueron considerados días literales, pero por allá por el siglo XVIII, se comenzó a hablar y se comenzaron a estudiar las piedras, y se comenzó a decir que había piedras que tenían 180,000 años, así, y se comenzaron a hablar de muchos años. Después de que comenzaron a hablar de muchos años, comenzaron a surgir teorías. A ver, por ahí les pido por favor que le bajen a su micrófono o lo apaguen para que todos podamos escuchar esta clase, ¿sale? Después de ese tiempo comenzaron a surgir teorías, pues supuestamente científicas, sobre la edad de la Tierra, y surgió la interpretación de el creacionismo progresivo, así se llamaba, que decía que los días del Génesis son periodos largos de tiempo.
Sí, a ver, ¿qué pasó, Claudia Zapata? Díganos. Pastor, una recomendación. Creo que usted tiene la opción ahí de silenciar el micrófono de todos los participantes para que no haya ni interrupciones. Sí, sí, tengo la opción, solo que no me gusta usarla porque creo que todos nosotros deberíamos de apagar nuestros micrófonos. Pero bueno, sí, si fuera muy necesario en unos momentos, yo desde aquí los silencio a todos para que podamos seguir. Pero ya estamos. ¿Santos se quedó su mano levantada o tiene otro comentario? No, se quedó levantada mi mano, disculpa. Se quedó levantada. Muy bien. Continuamos entonces. Adelante. Decíamos entonces que surgieron estas teorías sobre la edad de la Tierra y entonces surgió una corriente que se llamaba el creacionismo progresivo, que decía que los días del Génesis son periodos largos de tiempo, no son días literales, sino son periodos largos de tiempo, pero esto surgió para armonizar las teorías supuestamente científicas con la Biblia. En aquel entonces todo era racional, se utilizaba la razón y a muchos teólogos les comenzó a dar pena porque los criticaban de irracionales y estaba muy de moda el racionalismo y entonces para pues no quedar mal ellos, ese es el problema que a veces tienen muchos teólogos que coquetean mucho con las filosofías en boga. Y ahí tenemos un teólogo existencialista, un teólogo racionalista y combinan la Biblia con todas esas ideas, ¿verdad? Y eso fue lo que sucedió en esos tiempos y por eso surgieron esas ideas de que eran periodos de tiempo. Otros, para armonizar, dijeron, no, lo que la Biblia narra en Génesis 1 es una parábola. No es algo verdadero, sino que lo que nos quiere dar a entender es que Dios estuvo presente en la creación, pero haya sido como haya sido la creación, Génesis nos quiere decir que Dios estuvo presente, aunque no fue así como lo dice Génesis, pero Dios estuvo presente. Todas estas teorías, bueno, eran varias, aquí solo estoy mencionando dos, tenían como objetivo armonizar la Biblia con la teoría de la evolución. Pero si nosotros vamos al texto bíblico, pongan mucha atención, si nosotros vamos al texto bíblico, dice, un día para Dios son como 1000 años, pero veamos que dice como 1000 años, no dice, un día para Dios son 1000 años, sino que son como 1000 años, o sea, es una comparación que resalta la eternidad de Dios. ¿Qué pasó, Juan Fernando? Díganos. Que me estaba acordando de el profeta Jonás era, el que no, sí, que después de haber predicado a Nínive, fue y se sentó a ver qué ocurría con Nínive, y en un momento creció una calabacera, decía, creció, desarrolló hojas y frutos y todo se desarrolló en poco tiempo. Entonces ahí nos demuestra que en un día Dios puede hacer todo. En un día hizo toda la creación a gran velocidad. Pues ahí vemos que en Jonás creció todo, creció la planta a gran velocidad. Y yo estaba recordando que en el desierto, cuando llueve, son pozos y los huevecillos de los peces y los sapos en un día se desarrollan y lo que dure el agua ahí les da tiempo para crecer, alimentarse, reproducirse y morir en una semana y volver a dejar los hijos para la siguiente época lluviosa. Entonces, para Dios no hay nada imposible. En un día hizo todo lo que explica ahí. Así es, totalmente. Y de hecho ese es el sentido que va a tener el libro de Génesis. Porque Génesis, si ustedes leyeron la narración, dice, y fue la tarde y la mañana un día, ¿sí? Entonces quiere decir que eran días normales.
Para los judíos, el día, hasta el día de hoy, comienza en la tarde y termina en la mañana. Por eso el texto bíblico dice, fue la tarde y la mañana un día. Para ellos, el viernes a las 6 de la tarde ya es sábado, ¿sí? Desde ahí comienza el día de reposo, desde el viernes a las 6 de la tarde. Por eso cuando Jesucristo es crucificado, al siguiente día ya es día de reposo y Jesucristo muere como a las 3 y a las 6 se acababa el día. Por eso la rapidez con la que tuvieron que bajarlo, ¿sale? El día para los judíos comienza en la tarde y acaba en la mañana, y por eso la narración bíblica dice, fue la tarde y la mañana un día, y eso quiere decir que eran días como los nuestros, completamente normales. Y estas teorías solo trataban de armonizar la teoría de la evolución. Recordemos que una teoría es eso, es una teoría, a veces se maneja esto como si fuera algo ya comprobado, algo ya completamente evidente, pero no, una teoría es una teoría. No sabemos si sí o si no, por eso se llama teoría, ¿verdad? Muy bien, entonces es así como se trató de armonizar, pero en el libro de Génesis, entonces, como lo dijo Juan Fernando, y lo dijo muy, muy bien, la importancia está en que Dios tiene todo el poder para hacer todas las cosas con su palabra. Dice el Salmo 33, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca, ¿sí? Y por eso leemos en Génesis la frase, y dijo Dios. Dios con su pura palabra lo hizo todo. El texto de Isaías dice que la palabra de Dios es como la lluvia que germina, y lo que decía Juan Fernando, ¿verdad? Es poderosa para hacer las cosas en sí misma. Entonces, en el Nuevo Testamento sigue esto de la palabra de Dios, y por ejemplo en el Nuevo Testamento Jesucristo hace todo también con el poder de la palabra, igual que Dios en el Antiguo Testamento. Por eso le dicen en una ocasión, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra. ¿Se fijan? Como el mismo poder que tiene la palabra en el Antiguo Testamento lo tiene Jesucristo en el Nuevo. Por esa razón le traen endemoniados y dice, y con la palabra echaba fuera a los endemoniados. Y por esa razón reprendía a los vientos y al mar, y estos se tranquilizaban. O sea, el poder que tiene Dios con su palabra, lo tiene Jesucristo con su palabra. Por eso Juan capítulo 1 va a decir, en el principio la palabra estaba con Dios, y la palabra encarnada es Jesucristo. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí en el libro de Génesis? Pues el poder maravilloso de Dios creando todo con su palabra. Eso es lo que nos está invitando Génesis. Y muchos no se dan cuenta que al armonizar este pasaje con la teoría de la evolución, lo único que están proyectando es su falta de fe, su falta de creencia. Para ellos les es imposible que con una sola palabra Dios cree al mundo. Pero es a lo que nos invita la Biblia, a que creamos que la palabra de Dios es tan poderosa que con una sola palabra puede crearlo todo, y con su pura palabra puede también terminarlo todo. Muy bien, ya tenemos entonces esta narrativa de el libro de Génesis. Ahora, quizá alguno de ustedes ya ha estudiado el método de las 4C, ¿verdad? Ya hemos explicado el pasaje, hemos hablado un poco del pasaje de Génesis 1, pero el propósito de este curso es que también ustedes sepan explicar una historia bíblica de manera simple y sencilla a los demás. Para eso vamos a abordar un método que se llama el método de las 4 Cs. Es un método sencillo, práctico, que nos va a servir para compartir secciones de la escritura
con algún grupo o para estudiar nosotros mismos algún pasaje de la Escritura. En este curso no veremos solamente las narraciones del Génesis, también aprenderemos un método para enseñar la palabra de Dios. Aquí dice el curso no es homilético. La homilética es el área de la teología que nos enseña a exponer la palabra de Dios. ¿Sí? Es los predicadores, los oradores de la palabra de Dios, todos ellos estudian una materia que se llama homilética. Ahí ven abundantes métodos sobre cómo compartir la palabra de Dios. Nosotros no vamos a estudiar nada de esto, pero sí vamos a compartir un método, uno solo, sobre cómo compartir la palabra de Dios con los demás. Y el método es el método de las 4C. Muy bien. ¿Hasta que alguien tiene una duda o alguna pregunta? ¿Quiere alguien hacer un comentario o algo así de lo que hemos dicho antes de que entremos al método de las 4Cs? Muy bien. No tenemos ningún comentario. Nadie. Seguimos entonces adelante. Seguramente algunos ya estudiaron el método de las 4Cs y quizá otros no, pero aquí lo tenemos. Se trata de captar la atención cuando vamos a comenzar a exponer el pasaje de la Escritura. Por ejemplo, aquí vamos a hablar del libro de Génesis y podemos comenzar platicando esa historia que preguntó, que nos expresó Santos. Podemos decirles, ¿sabían ustedes que hay quienes creen que en Génesis 1 Dios creó a muchos seres humanos y en Génesis 2 Dios creó a un solo ser humano? Bueno, pues hay quienes eso creen, se les llaman los preadamitas y elaboraron esa historia y esa postura creyendo que en Génesis 1 eran muchos y en Génesis 2 era uno solo, llamado Adán, ¿no? Es una historia que platicamos para introducirnos a la historia que vamos a platicar. Después vamos a contar la historia. Vamos a decir, bueno, en esta narración, Dios creó los cielos y la tierra. ¿Sí? En el primer día Dios hizo esto, en el segundo esto otro, en el tercero esto otro, y vamos a platicar el contenido de la historia donde se dice contar. Después de hacer una introducción y de contar la historia, vamos a analizar algunas preguntas. Vamos a considerar algunas cosas del pasaje bíblico que estamos estudiando. Aquí contamos la historia así en términos generales. Ya dijimos qué se hizo cada día. Ahora vamos a analizar cada uno de los componentes. Por ejemplo, a ver, aquí quiero que me ayuden. Quien quiera participar, levante su mano o encienda su micrófono. ¿Quiénes son los personajes que aparecen en esta historia? En Génesis capítulo 1. A ver, alguien dígame. Sí, Lady, por favor. Hola, profe. Pues en primera medida, Dios, el Espíritu de Dios, y el hombre y la mujer, que pues los animales van en la otra. Muy bien, sí, excelente. Esos serían los personajes que aparecen ahí. También esos personajes tienen una relación con los objetos que se crean, ¿verdad? Por ejemplo, pues los animales se ponen bajo el cuidado del hombre y Dios crea con su sola palabra los objetos. A ver, alguien dígame cuáles son los objetos que ve en esta historia, que aparecen en esta historia, por favor. A ver, José.
No lo alcanzamos a escuchar, José. Qué pena. A ver, alguien más. Yo creo que 8 también está José. A ver, Fabio, sí, díganos. Fabio primero. Sí, pero son los cielos y la tierra, las aguas, la luz, las tinieblas, el día, la noche, la tarde, la mañana, los mares, la hierba, los árboles, la luna y el sol, las dos grandes lumbreras, los seres vivientes de las aguas y los seres alados, las aves, los seres vivientes sobre la tierra, incluyendo al hombre. Muy bien, sí, muy buen listado. A ver, Juan Fernando, usted había levantado su mano. Díganos entonces, ¿dónde ocurre esta historia? ¿En qué lugar ocurre? Ocurre en el planeta Tierra, en la creación. Ok, en el planeta Tierra, pero también Dios está en el cielo, ¿verdad? Creando a la Tierra. Dios está por encima del planeta. A ver, Luis, díganos. Luis Bello. Sí, no, justo iba a agregar eso, que se desarrolla en el cielo y en la tierra. Bueno, usted mismo, Luis, díganos cuándo ocurrió la historia. Exactamente en el principio. Ok, en el origen de todas las cosas. Muy bien. Ahora, exacto. A ver, ahí va la pregunta del millón. ¿Aquí hay algún problema? ¿Cuál es el problema en esta narración? ¿O qué situación negativa ven ustedes en esta narración? A ver, Lady. ¿Yo? Sí, Lady primero y después si quiere Luis. Ajá, a ver. Sí, profe, pues que la tierra está desordenada y vacía. Ok. Faltaba un orden. Sí, claro, muy bueno. Y a ver, Luis, ¿usted qué iba a decir? ¿Sí iba a participar o se le había quedado levantada su mano? No, exactamente eso, que era un caos en la tierra y bueno, Dios decidió ordenar ese desorden. Claro, ok, muy bien, qué bueno que alcanzaron a ver esto. ¿Cuáles son los eventos que ocurrieron en esta historia? Por eventos no vamos a platicar toda la historia, sino vamos a enumerar los eventos principales, de preferencia aquellos que tienen relación con el problema, aunque se trata de analizarlos todos, ¿verdad? Pero de preferencia vamos a favorecer los que tienen relación con el problema que hemos planteado. ¿Qué eventos ocurrieron? A ver, hay muchos eventos aquí. Díganme algunos. Sí, Luis Bello. Y el primer evento es que Dios habló y a través de su voz ordenó que se haga la luz. Muy bien, ese es un evento. A ver, ¿alguien mencione otro evento? ¿Nadie más? Dios creó los cielos y la tierra. Que creó los cielos y la tierra, muy bien. Y ahí tenemos todo un listado de eventos, ¿va? A ver, Juan Fernando, díganos. También dijo, produzca la tierra hierba verde y que dé semilla y árbol de fruto. Entonces, creó las plantas y los árboles, todo lo verde. Muy bien, sí. Damaris. También creó el sol, la luna y las estrellas. Desde luego que sí. Muy bien. Excelente. Ahí está. Aquí en este punto vamos a considerar los eventos que ocurrieron en esta historia. Y finalmente en esta sección de considerar vamos a platicar cómo se resuelve el problema. ¿Sí? ¿Se resuelve el problema o no se resuelve? ¿Y cómo se resuelve? Si el problema fue que todo estaba desordenado, oscuro y vacío,
¿Cómo se resolvió esa situación de lo oscuro, lo desordenado y del caos que había? A ver, ¿cómo se resuelve? Alguien dígame. Con la creación Así es. y ordenando todo. Muy bien. Gracias, Andrés. Excelente comentario, porque así es. A este problema que hay, Dios pone orden, ¿sí? Del desorden al orden. Dios deja todo maravillosamente bien y así es como se resuelve el problema. ¿Sale? Llevamos 13. Captar. Vamos a platicar una historia sobre lo que vamos a hablar, contar la historia en términos generales y luego preguntarnos todas estas preguntas, hacernos todas estas preguntas y luego viene un cuarto punto, por eso son las 4 Cs. Y el cuarto punto es consolidar. ¿Cómo vamos a consolidar? Con 5 preguntas. Adelante, Andrés Centeno, díganos. Sí, profesor, hay algo que me llama la atención en relación a su exposición, y es que una vez que existe la parte de la creación, usted dijo esa disyuntiva que hay entre la creación y la evolución. Ahí supuestamente en ese momento nace el Big Bang, la gran explosión que creó el universo. Y de hecho de repente fue producida por Dios, pues, ¿por quién más? Y eso hace que haya una interrelación entre la creación y la formación del universo, y que también es una teoría evolucionista, pero que está relacionada a Dios. Ok, muy buen comentario. Ya eso ya se va del lado de las posturas, de las teorías evolutivas. Así que bueno, gracias por el comentario. ¿Alguien tiene otro comentario, otra pregunta o podemos seguir con la sección de consolidar? Muy bien, podemos seguir entonces. En consolidar, fíjense bien, viendo la historia, nos vamos a hacer la pregunta de qué se trata la historia, pero aquí de qué se trata la historia nos vamos a referir no tanto a contar otra vez la historia ni a decir los sucesos, sino de qué se trata la historia es cuál es la esencia de la historia. Y dijimos que la esencia de la historia es que Dios con su pura palabra lo crea todo, ¿sale? Esa va a ser la diferencia entre contar los sucesos. Acuérdense, lo primero en contar es una narración general de qué trata el texto. Los sucesos son ya los eventos específicos. Y aquí se trata de cuál es la esencia de esta historia. Y para nosotros esta historia se trata de que la palabra de Dios tiene un poder inmenso y hasta el día de hoy nosotros creemos en la palabra de Dios, leemos la palabra de Dios, tenemos la palabra de Dios escrita, que esta historia se trata precisamente de que Dios con su pura palabra tiene todo el poder, ¿sale? ¿De qué se trata la historia? Se trata entonces de que Dios con su palabra tiene todo el poder absoluto. Después de hacernos esta pregunta de qué se trata la historia, vamos a preguntarnos lo siguiente, a ver, ¿qué pecado me enseña a confesar esta historia que acabamos de leer? A ver, si yo les preguntara, Dios hizo todo con su palabra tuvo todo el poder para crear este mundo, Dios puso todo en orden. ¿Cuál sería el pecado nuestro en este pasaje? A ver, Juan Fernando, díganos. Sí, el pecado sería la falta de fe, de creer que en tan poco tiempo Dios criara todo. Entonces, la falta de fe, de creer que Dios puede hacer todo según el tiempo de nosotros. Exactamente, sí, porque al último
aquí no se trata solo de la evolución, sino se trata de la fe, ¿verdad? De si creemos o no que Dios con su pura palabra creó todo. A ver, Lady y después Luis Bello. Adelante. Bueno, profe, el pecado que me enseña a confesar esta historia es que no he sido buena administradora con lo que Dios pone en mis manos, ¿no? Esto nos enseña también a cuidar, a proteger, a dar frutos. Entonces no he sido buena administradora con lo que Dios me ha entregado. Muy bien, así es, porque Dios nos dejó todo para que lo cuidáramos y nosotros lo destruimos, ¿verdad? Gracias, Lady. Muy bien, Luis Bello, díganos. Si busco solamente en el texto, encuentro que había un desorden. Entiendo que ese desorden en mi vida simboliza el pecado. Pero también, como dijo el hermano recién, que nuestra vida de fe nos enseña, a través del comienzo de la creación, Dios nos enseña cómo tener esa fe y no perderla en conversaciones o en discusiones o en teorías que nos lleven afuera de la palabra de Dios. Muy bien. Sí, así es. A ver, Juan Fernando, ¿quiere hacer otra aportación, por favor? Y después Juan Roca. Sí. Resulta que eso también es como una profecía. Dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y dijo Dios, haya luz, y que la luz es Jesucristo. El desorden que hay es la vida desordenada en que vive la humanidad, o nosotros. Y entonces el Espíritu de Dios vino, sí, a nuestra vida desordenada y nos dio la luz de Jesucristo. Como dice en Juan, ¿verdad? Y la luz vino al mundo y los que la aceptaron, los que la aceptamos, somos nuevas criaturas, ¿verdad? En Él recibimos la salvación. Mas el hombre rechazó la luz, que es Jesucristo. Siguió su vida desordenada y vacía. Claro, solo hay que aclarar nada más en ese pasaje. No se utiliza la palabra aceptación, sino los que la recibieron, ¿sí? Recibir en el sentido de que ella es la que viene a mí, no yo el que le digo si sí o si no, sino que la luz es la que viene a mí, ¿verdad? Muy bien, gracias, Juan. Juan Roca, por favor. No lo escuchamos, Juan Roca. Su micrófono está desactivado. Adelante. Dice en el principio los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces yo, cuando no conozco a Cristo, mi vida está desordenada, está vacía, está en una tiniebla. Pero ¿qué hizo Dios para que yo y ustedes hayan luz? Entonces en el dijo Dios en el 3, ¿no? Se haga la luz. Sea la luz, no dijo se haga la luz, sea la luz. Esa luz entró en mi corazón y en su corazón. Dice en el principio me dio la luz. Entonces, por eso dice, bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces en Cristo ya tenemos esa luz. Entonces esa luz es el que ordenó y va a seguir ordenando hoy y por siempre. Ok, gracias, Juan Roca. Aquí ya nos estamos adelantando un poquito, porque aquí, en este punto, lo primero que vamos a hacer es ¿qué pecado me enseña a confesar? Más adelante vamos a ver el siguiente. ¿Cómo veo el amor de Dios en esta historia? Y ahí ya entra lo que nos acaba de decir Juan Roca y lo que nos platicó también Juan Fernando, ¿verdad? Primero vemos el puro pecado, así. Hacemos una lista de qué pecados me enseña a confesar esta historia y después vemos el amor de Dios. Y aquí ya es en donde entran lo que nuestros hermanos están diciendo, ¿verdad? Vemos el amor de Dios, pues en que Dios fue bueno y puso una creación para que nosotros disfrutemos de ella a la vez que la cuidamos y Dios nos mandó su luz y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Ese sería el punto C. Y el punto D, ¿qué me enseña a pedir y hacer
por gratitud a Él. Esto tiene relación con el pecado, ¿verdad? Porque si yo aquí entiendo que hay un pecado, pues lo que le tengo que pedir a Dios es algo que me ayude a salir de eso. ¿Qué le pediríamos a Dios viendo esta narración? A ver, yo creo que Lady ya se adelantó y nos dijo que ser buena administradora de las cosas de Dios está muy bien. Nos platicó sobre el pecado, pero ahí también iba algo de este punto. ¿Alguien quiere añadir algo más? ¿Qué le enseña a pedirle a Dios esta historia? ¿O es suficiente con lo que dijeron hace un rato? Sí, Lady, por favor. Yo coloqué casi lo mismo que Liz, desde pedirle a Dios que me dé sabiduría para administrar bien mis recursos y valorar todo lo que Dios me ha dado. Y debo compartir con otros lo que Él me da. Muy bien. Pedirle que me dé sabiduría y que me ayude a compartir con otros. Excelente. Gracias, Lady. Y la última pregunta que nos vamos a plantear es, ¿cuál sería una buena situación para compartir este mensaje? ¿Cuándo ustedes podrían compartir esto o cuándo invitarían a la persona que los está escuchando a que compartan esta historia? A ver, alguien, por favor, alguien más, levante su mano, alguien más, díganos, ¿cuándo compartiría esta historia? ¿En qué momento la compartiría? Maestro, Sí, adelante. es una buena oportunidad para explicarle a Dios, a las personas cómo Dios nos hizo, cómo hizo la creación, cómo afirmó los cielos y la tierra, cómo constituyó los planetas y al final cómo crió al hombre. Eso es muy importante, que la gente sepa de dónde venimos y quién fue nuestro creador. Muy bien. Gracias, Andrés Centeno. ¿Alguien más quiere añadir algo? Ya, fíjense qué rápido se fue nuestra clase. Ya en unos momentos se va a terminar, pero antes, a ver, Claudia Zapata, díganos. Claudita, sí, ya está, por favor. Bueno, yo creo también que una buena oportunidad para compartir este mensaje es a los niños, porque los niños entran en una etapa en la que tienen la curiosidad o quieren saber cómo se creó todo, quieren saber de dónde vienen las cosas, entonces creo que esa es una buena oportunidad para enseñarles el amor de Dios de toda la creación. Claro que sí, muy bien, muy buen momento. Gracias a Dios. Juan Fernando, díganos. Sí, hace poco que hubo la erupción del volcán en La Palma, pudimos ver que en poco tiempo se formaron nuevos territorios. Con la erupción del volcán se expandió el territorio de la isla de La Palma en varias hectáreas, en poco tiempo. Creo que fueron 3 meses. Y entonces uno ve lo rápido que se puede formar la creación. O cuando vemos las estrellas y hay un eclipse y podemos hablar, compartir con otras personas. Cuando vemos la naturaleza, vemos un río, estamos de paseo, en esos momentos podemos compartir esta historia. Excelente, sí. Muy bien, eso es muy cierto. Perfecto, muy buenas participaciones, muy buenas aportaciones. Observen cómo lo hago, ¿sale? Voy a dar una meditación de unos 5 minutitos utilizando el método de las 4C. El método de las 4C puede servirles a ustedes para estudiar solitos en su casa un pasaje bíblico. Les puede servir para darlo en una exposición participativa. Participativa es como lo hicimos ahorita, que la gente les vaya diciendo quiénes son los personajes, cuáles son los eventos, hacen participar a la gente. O también se puede dar en una especie de meditación
tipo pequeñita conferencia, ¿verdad? En donde solamente hablan. A veces alguno de ustedes quizá ya está en un grupo en donde ya las reuniones son más solemnes, son más formales, y se acostumbra que cuando la persona habla, pues normalmente no se le interrumpe. Entonces este método también se puede dar así directamente. Ahorita, bueno, pues por cuestiones de tiempo ya vimos cómo se hace el estudio dialogado. Ahora observen cómo lo voy a hacer dándolo yo solito, ¿sale? Como si fuera una homilía, como si fuera una charla que voy a dar sobre este pasaje. Pongan atención. Observen cómo lo hago. Hoy en día, la teoría de la evolución ha empezado a ser vista como una ciencia incuestionable. Se enseña en las preparatorias, en las universidades, como si fuera una realidad absoluta y casi nadie la cuestiona. Debido a esta enseñanza, es difícil que a veces la gente pueda creer que todo este mundo pudo existir solamente porque Dios lo dijo. Esta teoría y esta forma de ver las cosas hace que la gente cada vez crea menos que Dios haya podido crear todo con su pura palabra, que Él haya hablado y que las cosas hayan sido. El libro de Génesis en el capítulo número 1 nos habla de cómo Dios creó este mundo y todo lo que en él habita solamente con el poder de su palabra. Dice que en el primer día todo estaba oscuro, pero Dios hizo una separación y trajo la luz en medio de la oscuridad. El segundo día Dios separó las aguas e hizo los cielos y el mar. Con el puro poder de su palabra, Dios el tercer día hizo que las plantas nacieran y crecieran. Y con su mismo poder creó el sol, la luna y las estrellas. El quinto día, Dios nuevamente con su pura palabra creó a las aves en el cielo y a los peces en el mar. El día número 6, el Señor creó a los animales y también al hombre, y después, en el día número 7, el Señor descansó. En esta narración que hemos leído aparecen los personajes más importantes. ¿Quiénes son? Pues Dios, que está creando todas las cosas con el poder de su pura palabra. Pero también otro personaje importantísimo que aparece es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo se movía sobre las aguas y estaba haciendo la obra juntamente con Dios. Otro personaje más que quizá no nos parezca un personaje, pero que es un personaje, es la palabra que Dios está hablando. ¿Por qué decimos que es un personaje? Porque el Nuevo Testamento nos va a decir que Jesucristo es la palabra de Dios encarnada, que estaba creando todas las cosas con Dios desde el principio. Estos tres importantes personajes están actuando juntos dentro de la creación. Estos personajes juntos crean todos estos objetos que vemos en la narración: el cielo, la tierra, las plantas, los animales, la luna, el sol, todo es creado en su conjunto por estos personajes. Esta historia ocurre tanto en la tierra como en el cielo. El Señor está llevando a cabo la creación y desde luego que Él está desde el cielo creando esta tierra. Desde luego que esta historia ocurre en el principio de todas las cosas.
De hecho, esta historia es la historia con la que comienza la historia. Sin embargo, nosotros vemos que hay un problema cuando Dios llega, y es que todo está oscuro y todo está completamente desordenado. Pero Dios realizó varios eventos maravillosos. Creó el Señor la luz, su espíritu se movía sobre las aguas y su palabra creó todas las cosas. Esos fueron los eventos que el Señor llevó a cabo. ¿Cómo fue que Dios resolvió todo este problema? Bueno, pues el Señor, nuestro Dios, resolvió todo con su pura palabra. Mandó que de la oscuridad, que hubiera luz en medio de la oscuridad. Y el Señor, con su pura palabra, creó todas las cosas. Esta historia, en esencia, se trata de eso, de que Dios, con su pura palabra, hace absolutamente todo. Sin embargo, lo que podemos ver en esta historia es que Dios hizo cosas maravillosas. Hizo este mundo con su pura palabra. Y muchas veces nosotros no creemos que Dios con su pura palabra pueda hacerlo todo. Cuando estoy enfermo, muchas veces dudo y acudo más y pongo más mi esperanza en los hospitales, en los médicos o en los recursos económicos que yo tengo para poderme atender, y se me olvida que Dios con su pura palabra puede hacerlo absolutamente todo. También Dios fue bueno y nos dejó este mundo para que lo cuidáramos y lo habitáramos. Sin embargo, ver tantos perros muertos de hambre por la calle, ver tanta basura en los bosques, tanta basura en los lagos, nos enseña que nosotros hemos fallado, hemos pecado y no hemos hecho lo que Dios nos había pedido. Sin embargo, el amor de Dios está siempre presente. Él nos ha dejado un mundo que podemos cuidar, que podemos siempre tenerlo presente y mejorarlo como gratitud a lo que Dios nos ha dado. ¿Qué le pedimos a Dios? Pues le pedimos eso, que nos enseñe a cuidar este mundo, que nos enseñe a creer que su palabra es tan poderosa que con que tan solo Él hable, las cosas se van a llevar a cabo. Como le dijo aquel hombre a Jesucristo, solamente di tu palabra. Y Génesis nos recuerda que la palabra de Dios es sumamente poderosa. Nosotros hasta el día de hoy eso creemos. Por eso leemos la palabra de Dios. Por eso vamos a la palabra de nuestro Dios. Finalmente, quiero invitarles a que compartan esta historia. Van a ver que hay algún momento en el que la van a poder compartir. Cuando vean a un perro hambriento y sediento, coméntenle a alguien que esté cerca que somos unos irresponsables, que Dios dejó su creación para que la cuidáramos y nosotros la estamos destruyendo. Cuando algo suceda en nuestra vida, no dudemos. La palabra de Dios es completamente poderosa y con que solo Dios diga su palabra, las cosas se van a llevar a cabo. De eso trata esta bonita oración, esta bonita narración. Que Dios nos bendiga y los invito a orar. Señor, gracias porque tú nos has dado un mundo maravilloso y nosotros viles pecadores lo hemos echado a perder y tu palabra es poderosa y a veces nosotros no lo creemos. Te pedimos que nos perdones y nos ayudes a confiar en ella. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
¿Se fijaron cómo di la meditación? Así se da una meditación con las 4 C. Cuando ustedes les pidan compartir una meditación, así como yo lo hice, así ustedes lo pueden compartir. Pero también lo pueden hacer tipo estudio bíblico, ¿verdad? Lo hacen de manera participativa y los demás van diciéndoles los personajes y todas las demás cosas. En nuestras siguientes clases vamos a seguir la misma dinámica. Vamos a ver el sentido de la narración y luego vamos a ver cómo platicar la narración. Hasta aquí nuestra clase. Que Dios los bendiga a todos. Y nos estamos viendo pues pasado mañana, ¿verdad? El jueves, bien pronto. En unos momentos voy a subir. Ok, muy bien. En unos momentos voy a subir la grabación para que ustedes la tengan y en unos momentos les voy a enviar las diapositivas para que también las descarguen y puedan ver todo lo que hicimos. Bueno, pues hasta aquí nuestra clase. Que Dios